Hermanos en Cristo, hoy la Iglesia recuerda a Santo Tomás de Aquino, religioso dominico, profesor en París de Teología y Sagrada Escritura, escritor prolífico. Sus obras han constituido escuela y durante siglos la Iglesia ha tenido en ellas la base de la enseñanza en sus seminarios. Autor insigne de los cuentos tradicionales eucarísticos, hizo llegar a toda la Iglesia su sabiduría y amor a la verdad. Iniciamos ahora esta celebración y de pie recibamos al Padre Luis Olmo de la Parroquia Santa Clara de Carolina. Una mañana el sembrador salió a los campos para sembrar. Una mañana el sembrador sembró en mi vida su bondad. Cada mañana el sembrador sembrando está en mi corazón. Cada mañana el sembrador espera el trigo de mi amor. Una mañana el sembrador sembró el camino y el pedregal. Una mañana el sembrador no pudo entrar en mi heredad. Cada mañana el sembrador sembrando está en mi corazón. Cada mañana el sembrador espera el trigo de mi amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Comenzamos nuestra celebración felicitando a todos los hermanos de la Orden de los Dominicos, la Orden de los Frailes Dominicos, que aquí en Puerto Rico son unos cuantos, así que gracias a la labor que ellos van realizando, tanto la labor parroquial, pero sobre todo la labor universitaria, como en la Universidad Central de Bayamón, donde estudié por un tiempo y donde también tuve la oportunidad de conocer a Santo Tomás de Aquino, conocer su obra, conocer un poco su legado. Así que felicidades. Santo Tomás es un modelo de estudiante y de hecho creo que es el patrono de los estudiantes, de tal manera que nos impulsa a todos no solamente a vivir la fe separada de lo que es la ciencia, de lo que es el saber. Ya al San Alberto Magno y Santo Tomás nos lo hicieron recordar que la ciencia tiene que unirse a la fe para ayudarnos a entender y conocer y amar la verdad. Bien, pues vamos a comenzar nuestra celebración reconociendo nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que hiciste de Santo Tomás de Aquino un modelo de santidad y de doctrina, concédenos la gracia de comprender sus enseñanzas e imitar sus ejemplos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
David fue un ser humano con todas sus grandezas y miserias, capaz del bien y del mal. David se arrepintió y lloró sus pecados. Dios aceptó su penitencia. Dios es más grande para perdonar que el hombre para pecar. Escuchemos. Lectura del libro de Samuel. Al año siguiente, en la época en que los reyes van a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel a devastar la región de los amonitas y sitiar a Rabá. David, mientras tanto, se quedó en Jerusalén y un día, a eso del atardecer, se levantó de la cama y se puso a pasear por la azotea del palacio. Y desde la azotea vio una mujer bañándose, una mujer muy bella. David mandó preguntar por la mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Alián, esposa de Uría, elitita. David mandó a unos para que se la trajesen. Después Betsabé volvió a su casa, quedó encinta y avisó a David, estoy encinta. Entonces David mandó esta orden a Joab, mándame a Urias elitita. Joab se lo mandó. Cuando llegó Urías, David le preguntó por Joab, el ejército y la guerra. Luego le dijo, anda a casa a lavarte los pies. Urías salió del palacio y detrás de él le llevaron un regalo del rey. Pero Urías durmió a la puerta del palacio con los guardias de su señor, no fue a su casa. Avisaron a David que Urías no había ido a su casa. Al día siguiente, David lo convidó a un banquete y lo emborrachó. Al atardecer, Urías salió para acostarse con los guardias de su señor y no fue a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la mandó por medio de Urías. El texto de la carta era, pon a Urías en primera línea, donde sea más recia la lucha, y retiraos dejándolo solo, para que lo hieran y muera. Joab, que tenía cercada la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad hicieron una salida, trabaron combate con Joab, y hubo bajas en el ejército entre los oficiales de David. Murió también Urías, elitita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, hemos pecado. Hazme oír el gozo y la alegría,
que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Siente la necesidad de manifestar el reino del Padre, y en él el evangelio que escucharemos lo compara con una pequeña semilla sembrada en el corazón del hombre, para que la gente lo entienda. Todo lo expone en parábolas sencillas. Antes de proclamar el evangelio, cantemos el aleluya. Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado la palabra de Dios y nos ha llenado de paz y de amor. Hemos escuchado la palabra de Dios y nos ha llenado de paz y de amor. Comienzo con un tema polémico, ya que la lectura de hoy es polémica. Y en estos días hemos estado hablando a partir de ciertos vandalismos, de tumbar estatuas, de que hay que repensar la historia, de que la historia se nos ha contado de una manera y parece que resulta ser de otra. No hay duda que hoy hay más conciencia de nuestras libertades, de nuestros derechos, y que hoy las nuevas generaciones quieren un poco
poner en jaque ese concepto de historia que tenemos no solamente del mundo, sino también de Puerto Rico. Esto que sucedió no sucede solamente en Puerto Rico, sucede en muchas partes del mundo. Tumbar estatuas de figuras que no creemos o no coincidimos con sus formas de pensar. Sea como vaya desarrollándose el debate, tampoco en la iglesia estamos exentos de figuras un tanto polémicas, como es la figura de David y esta figura de Betsabé, que son los protagonistas de la primera lectura que hemos leído hoy. De hecho, Betsabé, lo decíamos hace unas cuantas semanas atrás, allá para diciembre, aparece en la genealogía de Jesús como una de las 4 mujeres que aparecen como antecedentes de Jesús. Betsabé es una de ellas. Y resulta que las 4 mujeres que se presentan son mujeres que también tienen su polémica. Y aquí Betsabé pues ya nos la han presentado muy claramente, aunque aquí la culpa se ve más de parte de David y no tanto de Betsabé. El relato es muy bonito, hermoso, fuerte y pretende precisamente enseñarnos quién es David. David, que como hemos visto también es la gran figura del rey, es la figura del rey mesiánico. Jesús mismo entra dentro de la genealogía por la descendencia de David. De hecho, la genealogía que presenta Mateo está presentada precisamente tomando el nombre de David y los números que corresponden a él, número 14. De tal manera que el autor nos presenta figuras que son a la misma vez buenas y malas, con defectos y con virtudes, y que esos personajes de la historia también son instrumentos de Dios para ir guiando la historia. Como dice la frase un poco ya estereotipada, Dios escribe derechos en renglones torcidos. Los renglones torcidos somos nosotros, los seres humanos. David no solamente tenía una esposa, tenía varias esposas, e incluso la primera esposa que había tenido, que era Milcá, hija de Saúl, no la amaba. Más bien fue un matrimonio que le convenía a David para poderse hacer de la familia del rey Saúl, con aspiraciones a que en un futuro fuera rey. Mical es una de las figuras femeninas interesantísimas que muy pocas veces hablamos de ella o conocemos de ella. Hija del rey Saúl, la menor de las hijas, amaba a David, pero el rey Saúl le había prometido a la hija mayor. Cuando no se la da, entonces ella aprovecha para pedir ser la esposa de David. David no la amaba, pero sí está dispuesto a dar la dote, y la dote consistía en 100 prepucios de los filisteos. Es decir, que Mical se casa con David gracias a 100 prepucios de los filisteos, y eso era lo que había impuesto el rey Saúl, con el único motivo de matar, de que David cayera en la guerra. No resultó, pero sabemos que Mical en un momento dado defiende, salva a David de los ataques de Saúl, pero tiene que separarse de David. Luego no sabemos nada de Mical, sabemos que posiblemente se casó con un campesino, pero que luego el mismo David la quiere hacer regresar porque le convenía de nuevo políticamente estar cerca de la hija del rey. Y de hecho logra ser rey David, pero nunca se dice que la amara. Ahora, de Mical siempre se dice que ella amaba a David. Y algunos dicen la única mujer en la Biblia que se dice que amaba a un hombre. Es la figura de Mical. Mical viene un poco a menos porque se molesta mucho cuando David baila desnudo frente al arca, en la introducción del arca en Jerusalén, y le reclama a David. Entonces de ahí nos dice el autor que ella
no tuvo hijos, quedó sin hijos, quizás porque David ya no la tenía o quizás porque pues, posiblemente era estéril, no lo sabemos. Pero es un caso hermoso y triste a la misma vez, el caso de Mical. Y luego viene entonces la figura de Betsabé, que ya hemos leído y no vamos a repetir. Pero es interesante cómo el autor va narrando con toda la intención de manifestar el adulterio, de mostrar el adulterio de David con Betsabé, cómo urde toda una patraña, vamos a decir, para lograr que Urías, el hitita, fuera matado, fuera asesinado en el campo de batalla, y lo logra. Betsabé tendrá un hijo que se le morirá a los pocos días de nacido. Algunos dicen pues, que fue el castigo por el adulterio, pero luego tendrá a Salomón, que será el rey sucesor de David. Todos conocemos el esplendor de Salomón. Y de ahí sigue toda la larga serie de reyes, unos buenos y otros malos en la historia de Israel. Así se escribe la historia de la Biblia. Encumbramos a personas que son, pues, con sus defectos y con sus virtudes. A veces le llamamos incluso santos, ¿verdad? Pero quizás tengan también sus situaciones que tendríamos no que aprender de ellas, sino corregirlas en nuestras personas. No hay duda de que la historia de la salvación está llena de todas estas polémicas. Así que si hoy en Puerto Rico nos enfrascamos en estos temas, mire, no son temas solamente de nosotros, sino de todo el mundo y de todas las instituciones, incluso las instituciones religiosas. En el Evangelio encontramos estas dos parábolas del reino, son parábolas que llaman parábolas vegetales, ¿verdad? Porque tratan de hortalizas, en este caso del cultivo. Todos sabemos y todos los biblistas, exégetas, están de acuerdo que el reino de Dios constituye el centro del mensaje de Jesús, es decir, es la predicación de Jesús, predicar el reino de Dios entre nosotros. Lo difícil es saber concretar qué es eso del reino. Y es difícil concretarlo porque no es algo concreto, es algo que se va percibiendo a través de estas parábolas, de estas predicaciones de Jesús, y vamos tomando elementos como de aquí y de allá para ir entonces más o menos intuyendo lo que puede ser el reino de Dios para nosotros. Las parábolas, como todos sabemos, no se pueden explicar por sí solas, más bien son tan sencillas que no se trata de que las entendamos, sino de que las podamos vivir, que tengamos una actitud vital hacia lo que Jesús nos quiere decir en cada parábola, de tal manera que siendo una actitud vital, pues va cambiando según las circunstancias, según la persona también va creciendo. Pero ante las parábolas lo que necesitamos simplemente es creer, confiar en lo que Jesús nos quiere comunicar a través de la parábola. Acerca del reino, pues lo que vamos intuyendo, que yo decía un poco ahorita, era que es algo que está en el ámbito divino, pero también a la vez humano. Es un Dios que que está dentro de nosotros mismos, que está creciendo de alguna forma dentro de nosotros mismos, y ese es el ámbito divino, pero a la misma vez lo tenemos que hacer visible en la vida, en nuestras cosas que nosotros realizamos. Nosotros no producimos el reino, pero nuestra tarea es hacerlo visible, y para eso tenemos que primero creernos lo que Dios está dentro de nosotros mismos. Un error muchas veces que se ha dado también en la historia es identificar el reino con la iglesia. La iglesia es el reino de Dios. No, porque el reino no está ni aquí ni allá, dice la Biblia. Va más allá de las instituciones. El reino no se puede identificar con ninguna institución política, religiosa ni social. Así que de tal manera que cuando hablamos del reino no podemos disminuirlo o reducirlo a una institución, por más buena que sea la institución. Tampoco podemos decir que solamente está dentro de nosotros, porque tiene esa situación de estar dentro, pero se tiene que manifestar
para afuera, ¿verdad? Afuera. De tal manera que estos contrarios, dentro, fuera, humano, divino, de alguna forma lo abarca todo el reino de Dios, como la gran síntesis. Y las parábolas, como ya había dicho, intentan de alguna forma explicárnoslo. Acerca de las dos parábolas que nosotros hemos escuchado, pues se nos hace bastante fácil entender que una semillita tiene su propio proceso, como aquí mismo decía, primero es un tallo, luego una espiga, luego viene el fruto. Todo tiene un proceso que es algo tan pequeño y tan mínimo que no lo podemos ver. Por eso la parábola de la semilla de mostaza es tan adecuada para hablarnos del reino, algo imperceptible, pero que está ahí dentro de nosotros mismos, que requiere también su proceso, de tal manera que también requiere que haya un ambiente propicio para que vaya creciendo, así como una plantita necesita luz, necesita humedad, necesita temperatura apropiada, terreno apropiado, pues también ese reino de Dios en nosotros necesita una ambientación para poder crecer en nosotros. El ambiente donde vivimos, la actitud que tenemos hacia las personas, la capacidad de perdonar, también tiene elementos pedagógicos, ¿verdad? Cómo ayudamos a los niños, a los más jóvenes a ir desarrollando ese reino dentro de ellos mismos. Sin olvidar que el que ha creado todo esto es Dios. Él es el que siembra realmente y Él es el que hace crecer y Él es el que hace al final germinar. El proceso le pertenece a Dios. Nosotros ponemos el ambiente, nosotros ponemos nuestra capacidad, nuestra confianza, pero es Dios el que va obrando, es el que va realizando. No podemos saltar el proceso y querer ya los resultados rápidamente. ¿Cuántas veces nosotros los sacerdotes, los predicadores, los que trabajamos en alguna pastoral dentro de la iglesia nos desanimamos porque no vemos a veces los frutos que quisiéramos tener? Pues miren, Dios es el que sabe. Y aquí precisamente se manifiesta esa grandeza de Dios cuando se compara con la semilla casi imperceptible de la mostaza, con el gran fruto que al final, o el gran árbol que es la semilla, donde hasta los pájaros pueden anidar en sus ramas. Dejar entonces que Dios vaya haciendo su obra, permitirlo a través de nuestra confianza, a través de nuestro compromiso de permitir que el reino de Dios se haga visible entre nosotros. No es fácil porque el mundo cada vez es más complicado. Cada vez todos estos temas de derechos y libertades, de polémica que se van desarrollando no son fáciles. Cada quien tiene su propia interpretación de la historia y ahí es donde tenemos que empezar a aprender a dialogar, a por lo menos permitir que el otro pueda pensar distinto de mí, aun cuando yo piense que no tiene razón. Y eso muchas veces no es fácil, pero sí, yo creo que no podemos acudir al vandalismo para hacer valer nuestros derechos, aunque el mundo lo haga, aunque todos lo hagan. No me parece que romper, destruir propiedad que no es privada, es propiedad de todos. Nosotros somos dueños de una estatua, somos dueños de un edificio, somos los que somos realmente dueños. Y cuando alguien destruye algo de esto, está destruyendo algo que es mío. Ese es mi parecer, ¿verdad? Podremos decir que comience el diálogo maravilloso, que la historia sea reinterpretada, es justo. Me parece que es incluso justo para los que sufrieron, para los que vivieron. Y dándole la vuelta a todo esto, nos escandalizamos por una estatua rota, pero no nos escandalizamos por tantos indios esclavizados, muertos, asesinados. Y ahí como que ya nos acostumbramos a escuchar sobre eso. Cuando yo veía la estatua de Ponce de León rota en el piso, también pensé mucho en cuántos esclavos negros, indios, estarían tirados también en el suelo. Eso como que ya, como es pasado, no nos escandaliza. Yo digo que hay que empezar a matizar, tenemos que ser cristianos, ¿verdad? Y como cristianos ser capaces de ser juiciosos.
no llevarnos por los fervores que a veces tenemos en nuestras ideologías políticas. Pero sí, vuelvo y repito, no voy por el vandalismo ni a una persona, mucho menos, y tampoco a un bien material. Que el Señor nos ayude a entrar en ese diálogo dispuesto a crear nuevas condiciones para que los males de la historia, como sucedió con David y Betsabé, no se repitan. De eso se trata. Amén. Hermanos, en esta oración dirijámonos a Cristo, no solo por nosotros y nuestras necesidades, sino por las de todo el pueblo. Por la Iglesia, para que promueva la comunión entre todos los cristianos y pronto sea una realidad el anhelo de unidad de Jesús, roguemos al Señor. Por el Santo Padre, obispos, sacerdotes y diáconos, para que, purificados de cuanto los pueda apegar al materialismo, anuncien con su vida pobre y austera el mensaje del Evangelio y así den testimonio de Cristo pobre en medio de los pobres. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y por los que se sienten débiles, por los que viven esclavos de las drogas y de sus propias pasiones, para que descubran la fuerza que les viene de Dios y recobren la esperanza y la libertad verdadera, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros que participamos en el banquete de la vida, para que unidos íntimamente a Jesucristo, demos frutos de santidad para la Iglesia y para el mundo entero, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Rogamos por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Migdalia y Alberto, Roberto Abreu, Miguel Ángel Pérez, Nelson Roque, esposos Sánchez, familia Carmona Colón, niña Claudio, Felicita Nazario, familia Maldonado Torres, Olga Pérez Ríos, Lidia Santiago, Minerva Blanco, Mili Rivera, Pilar Vera Negrón y Dolores, Blanca Negrón Heredia, Inés Vázquez Negrón, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Mindy y Narda Orange, Milagros Ortiz, Wandy Orange, José Orange Lucena, Carlos Olmo, Lolo y Edgardo Blanco, América Sierra, difuntos de la familia Maldonado Torres, Alonso Calderón, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, Víctor Rivera Ayala, José A. Negrón Heredia, Carmencita y Genaro Negrón Heredia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por el cumpleaños de Luis Soto Logo y a la Divina Misericordia por favor recibido, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre Santo, atiende con bondad nuestras oraciones y escucha nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios Todopoderoso, recibe con agrado este sacrificio que te ofrecemos en la fiesta de Santo Tomás de Aquino. Que sus enseñanzas nos impulsen a alabarte con todo nuestro ser. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de Santo Tomás de Aquino, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor. Es el Señor, es el Señor, Que nos están cielos y tierra de tu gloria. Hosana en las alturas, Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito es el que viene. Hosana, Hosana, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco,
con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad.
Este Jesús, nuestra paz, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Se convierte ahora en pan y vino.
Oh alto y glorioso Dios. Oh alto y glorioso Dios. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Esperanza cierta. Y caridad perfecta. Caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Te pedimos, Padre, que a tus hijos alimentados con Cristo, pan de vida, también los instruyas por Cristo verdadero Maestro, para que en la fiesta de nuestro Padre y Santo Tomás de Aquino, reciban tu verdad y la realicen en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Nosotros los franciscanos también decimos nuestro Padre Santo Domingo y de alguna forma añadimos a los santos dominicanos. Siempre se dice que la familia franciscana y dominica somos primos hermanos. De hecho, Francisco y Santo Domingo vivieron en la misma época. Agradecemos a nuestros hermanos de Junte para Yahvé, que han estado con nosotros, a nuestros hermanos que vienen presencialmente, ahora la palabra es presencial, ¿verdad? Y a todos los que virtualmente nos ven a través de las redes sociales, pero sobre todo a través del canal de la familia de Teleoro. Nuestras misas ya están siendo también pues televisadas, vamos a decir, a través de internet en las parroquias. Es una forma de también llegar a aquellos fieles que no llegan a nosotros, y por eso pues ya pues, es parte de un componente la celebración de la misa, todo lo que tiene que ver con las grabaciones. En nuestra iglesia, que tenemos a Santa Clara de patrona de la televisión, pues queremos también hacer nuestro pequeño programita, y por eso estamos haciendo el programa Los Enigmas de la Biblia, que más o menos los miércoles, jueves sale cada semana con temas diferentes. Así que yo mismo estoy aprendiendo mucho de estos temas y quiero compartirlos con ustedes. Así que en la página Facebook de nuestra parroquia Santa Clara en Carolina pueden accesar y tener la oportunidad de escuchar y de estudiar temas diferentes. Un día hablaremos también de esta Mical, famosa primera reina de Israel. Bueno, pues vamos a despedirnos con la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.